¿Qué tal, amigos? Muy buen día. Aquí comienza Verdad y Vida y ya le estoy dando la muy, pero muy bienvenida. Hoy para hablar de un tema que nos involucra a todos. Quizás usted no tenga o cree que no tiene este problema, pero sin duda, reitero, nos involucra a todos. Me refiero a la realidad del mundo espiritual. Usted y yo tenemos que saber que vivimos simultáneamente en dos mundos, un mundo natural, el que usted ve, toca, oye, gusta, etcétera, y un mundo espiritual del bien y del mal. Sí, señores, más allá de miles de religiones, creencias, filosofías y demás, hay un mundo espiritual que se configura por el bien y por el mal, Dios y Satanás. Y esto no solo está en la Biblia, lo hemos vivido, lo hemos visto, y estas experiencias nos llevan a mayor certeza, porque cuando usted simplemente lee un libro, escucha una teoría, una clase teórica de algún tema, bueno, él es una parte del asunto. Cuando usted lo vive, cuando usted lo ve, lo vivencia, ya eso teórico se transforma en algo que nadie lo puede negar, como aquel ciego que sanó Jesús, que era ciego de nacimiento, y entonces él no conocía de Jesús, pero un día dijo a los que le preguntaban: yo no sé quién es que me sanó, lo único que sé es que yo nací ciego y ahora veo. Una verdad, un hecho irrefutable, señores. Bien, para empezar entonces les voy a contar algunas de estas experiencias. Hay muchas, dos de aquí de esta ciudad y dos de Montevideo. Bueno, en un principio asistía a nuestra congregación una niña de entonces 12 años junto a su mamá, y notábamos que esta niña era muy retraída, muy introvertida, muy seria, se comunicaba, se reía muy poco. Entonces nos llevó a sospechar que algo andaba mal. Ante las reiteradas consultas, nunca admitió ni abuso sexual, ni maltrato, ni demás. Todo estaba aparentemente bien. Sin embargo, un día en consulta, mi esposa y yo estábamos ayunando por varios días. Asiste esta niña, oramos por ella, y en el momento de la oración, su mamá estaba presente, se empieza a manifestar un espíritu inmundo, un espíritu diabólico, que hace que hable en tercera persona y hable con voz masculina, cuando apenas esta persona era una niña. Y estaba delatando todo el daño en su intención de matarla, porque Jesús dijo en San Juan 10:10 que Satanás vino a robar, matar y destruir. Entonces el demonio hablaba por su boca y decía: yo la odio, yo la quise matar desde que nació, etcétera, etcétera. Entonces reveló un abuso sexual que estaba padeciendo a manos de su padrastro, algo lamentablemente muy común en el mundo entero. Cuando la niña, que estaba en trance, volvió en sí, la sentamos, le preguntamos si era consciente de lo que dijo, nos dijo no tenía la menor idea, y ahí le comentamos lo que había expresado, aunque no era ella, sino un espíritu que hablaba a través de ella, que reveló que desde los 8 años su padrastro la manoseaba, a los 10 años empezó a abusar de ella, digamos, sexualmente, y finalmente ella se quebró y dijo es cierto. Luego tuvo un intento de autoeliminación, terminó en el Pereira Rosell en Montevideo. Un día nos llamaron, estamos abordando este caso a nivel de la red Infancia y Familia, la cual integrábamos y era financiada por UNICEF hace 20 años atrás por lo menos, la cual eran parte más de 20 instituciones públicas y privadas, iglesias, como también Jefatura de Policía, Salud Pública, ANEP,
etcétera, etcétera. Entonces venía una psicóloga a entrenarnos, era todo un grupo de profesionales, licenciados en trabajo social, en psicología, médicos, etcétera, y oficiales de policía. Y bueno, abordamos este caso y la pregunta del millón era cómo se dio la revelación. Lo conté como les estoy contando a ustedes, este hecho tomó estado público, por eso podemos hablar del mismo. Y aunque este señor siempre negó haber hecho lo que hizo, finalmente quien les habla fue a declarar, entonces estaba el fiscal Pacheco y no tuvo vuelta. Este hombre fue con el mayor peso de la ley, los años que corresponde a este delito. Y bueno, los chequeos médicos corroboraron que era cierto lo que decíamos que había pasado y finalmente se hizo justicia. La niña fue liberada y tuvo un cambio. Damos gracias a Dios por ello. Después, cuando recién llegamos a esta ciudad, una mujer joven me dijo, cuando la visitamos en su apartamento, me dijo, no vaya a mencionar a Jesús porque yo me transformo. Así es, su suegra le había hecho un trabajo de brujería. Esta mujer estaba endemoniada, como decimos nosotros, poseída por espíritus diabólicos. Así que, bueno, nos abstuvimos de hablar de Jesús de la manera que sabíamos iba a hacer reaccionar a ese espíritu en un lugar que no era adecuado para orar por liberación, así que fuimos un grupo de hermanos a un lugar privado e hicimos una oración por esta mujer que quedó liberada. También al momento de comenzar la oración tomó voz de hombre, sus manos se formaron como garras, sus ojos se le dan vuelta, se mueve con mucha violencia y mucha fuerza, que no es natural sino que es demoníaca. Y finalmente, luego de un tiempo de oración, fue liberada. En Montevideo tuve un par de casos que también vinieron a esta ciudad a dar testimonio, inclusive ante cámaras, como fue Nelly en este mismo canal, donde ella contó su historia, que era May de Santo, umbanda, quimbanda, candomblé, fue prostituta, viajaba a Italia, y en esos rituales donde para tener más poder con Satanás tiene que, digamos, ofrendarle sangre humana de un ser querido, esto es muy común. Ella, entre su hijo y su pareja, eligió a su pareja, le hizo un trabajo con tierra del cementerio y al poco tiempo este hombre se suicidó. Y bueno, cuando estaba en sus últimos momentos decía no quiero morir, pero fue inevitable, se había dado un tiro en la cabeza. Esto es muy real. Y aunque no llegue a este extremo, estas cosas pasan. Luego Nelly ganó a una par que también era May de Santo, de umbanda, quimbanda y candomblé. Verónica tenía 28 años, 29 años entonces, madre de un niño pequeño, que le surgió un problema de salud que no encontraban los médicos a qué se debía. Había ido al PAI Armando Ayala entonces, ya está fallecido, le pedía $700 para hacerle un trabajo de curación, no tenía el dinero, nosotros oramos por ella asistió a la iglesia, fue liberada y pudimos ver la realidad de este mundo espiritual, que inclusive mi esposa, que entonces era nueva en la fe, ella como psicóloga, tuvo que enfrentarse a estos hechos que son reales, estar presente en esta historia que le estoy en estas historias y poder corroborar que el mundo espiritual existe, que es real y que trasciende la psicología. Los psicólogos, los psiquiatras tratan con la consecuencia del problema muchas veces, pero cuando este problema es espiritual, la causa es espiritual, si usted no aborda el asunto desde lo espiritual y trae una liberación de raíz, no habrá solución. Y por eso es que hay gente que pasa años en consulta psicológica, tomando medicación,
viviendo una vida amargada, sobreviviendo diríamos, y no hay respuesta alguna para estas personas. Por eso es, señores, que nosotros estamos hablando de este asunto que consideramos muy, pero muy importante, porque afecta nuestra vida, afecta nuestras relaciones, afecta nuestra economía, nuestra familia, nuestro matrimonio, nuestra carrera profesional, puede afectar todo en nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestra familia. Es más, usted podrá, en el caso de las casas, de las viviendas, donde se han hecho trabajos o se le han enviado a distancia trabajos de hechicería, de brujería, usted podrá sentir que las puertas se cierran, se golpean o se abren, que objetos se mueven o que le tiran las sábanas, las frazadas, o que hay personas que no pueden dormir, que tienen insomnio, que tienen pesadillas muy terroríficas, que sueñan que se mueren, que se caen de un precipicio, que en definitiva no tienen paz, no pueden conciliar el sueño y descansar. Todas estas cosas, más allá de lo que la ciencia diga, y bueno, estoy casado con una psicóloga experta en su profesión, pero debe admitir, y de hecho trabaja también de esta manera en el ministerio, debe admitir cualquier profesional que hay un mundo espiritual que es real y que si no se trata y aborda desde el punto de vista espiritual, los resultados serán muy pobres o quizás nulos. De esa forma es que tenemos que nosotros como ministros cristianos estar hablando de este asunto, estar ilustrando, y no somos fanáticos de ese tipo de personas que anda volado por ahí en una nube y que se volvió místico. No, señores, estas cosas son reales, son más reales que yo estoy sentado aquí hablando con ustedes. Entonces, en el primer libro de Samuel, para tomar algunos casos de la Biblia donde se registra esto que estamos hablando, estamos mencionando al profeta Samuel, que tenía 3 ministerios, fue consagrado a Dios desde pequeño por su mamá, que oró porque era estéril, no podía quedar embarazada, fue al templo, oró y Dios le dio a Samuel, y Ana, su mamá, lo entregó a Dios para su servicio. Samuel fue el último juez de Israel, fue profeta y fue sacerdote. Y él ungió a Saúl como el primer rey de Israel. Hasta entonces Israel tenía un gobierno teocrático, los profetas hablaban en nombre de Dios a los sacerdotes y ejecutaban el plan de Dios, y Dios los bendecía, los prosperaba, les decía qué tenían que hacer y cómo. Pero el pueblo se rebeló contra Dios, dijo: queremos como las demás naciones alguien que nos gobierne. Entonces, como decir, querés sopa, toma 3 platos, pero vas a ver que no te va a ir bien con tu primer rey. Y así es que se levantó, Dios le dio el reinado a Saúl, y desobedeció a Dios, y cuando desobedeció en algo que era muy importante, Dios lo desechó. Tengamos en cuenta que en el Antiguo Testamento no era el tiempo de gracia, sino que era el tiempo de la ley, y era ley, ojo por ojo, diente por diente, la gente pagaba por sus pecados con la vida, etcétera, etcétera. Cuando vino Jesús, estableció un periodo de gracia que está llegando a su fin, pero aún estamos en el tiempo de la gracia, señores, donde, como dice la Biblia, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Por eso es que nosotros creemos que Cristo viene pronto, y mientras la puerta está abierta, usted tiene la posibilidad de ingresar por la misma, que no es una religión ni una organización, sino que es la persona de Jesús. Él es el camino, es la verdad, la vida. Jesús dijo: conocerán a mi verdad, y mi verdad les libertará.
si el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libres, dijo el Señor. Así que Dios le dio una orden a Saúl que debía acabar con Amalek, que era un pueblo bajo maldición, que había atacado a Israel, había perjudicado, había dado muerte a mucha gente del pueblo de Dios, y Dios pidió que se eliminara, que se exterminara este pueblo. Debían matar desde el rey a todo el mundo, hasta el ganado de este pueblo, no debía quedar nada. Sin embargo, Saúl perdonó al rey y se trajo lo mejor de las vacas, de las ovejas, pero cuando viene Samuel a increparlo por esto de parte de Dios, él miente, trata de decir que no, que él cumplió el mandato y le echa las culpas al pueblo de haber dejado el ganado en pie y con la excusa de ofrecerla en sacrificio para Dios. Pero Samuel le dijo: debes entender que obedecer al Señor es mejor que ofrecer sacrificio. Hay gente que está dispuesta a ir hasta el cerro del Verdún, subir de rodillas, caminar decenas de kilómetros para hacer un sacrificio ante Dios, pero el sacrificio ya lo hizo Jesús. Dios quiere que usted obedezca, que usted y yo seamos obedientes antes que sacrificarnos, porque Jesús ya se sacrificó y ya pagó el precio por la humanidad, por lo cual usted no tiene que caminar 120 kilómetros, usted no tiene que subir una montaña de rodillas, usted no tiene que pagar promesas, usted lo que tiene que hacer es obedecerle a Dios. Eso es lo que Dios pide y quiere de usted. Este rey mintió, dijo que había hecho el trabajo como Dios le mandó, pero no fue así. Entonces dice el versículo 14 del capítulo 15 del primer libro de Samuel, que el espíritu del Señor se apartó de Saúl y un espíritu maligno de parte del Señor lo atormentaba constantemente. O sea, no es que Dios tiene espíritus malignos, no, el Espíritu Santo es perfecto, es santo y trae paz, armonía, sanidad, liberación, etcétera. Pero sí Dios permitió que un espíritu demoníaco lo atormentara. Y hay mucha gente atormentada, mucha gente perturbada, que no tiene paz, sosiego ni tranquilidad en ningún lugar donde esté. No importa si está rodeado de familiares, de amigos, o si se hace un viaje al Caribe, a una playa paradisíaca, cuando la persona está atormentada, perturbada, no puede vivir en paz, no puede descansar bien, tiene que acudir a psicofármacos, al alcohol, a las drogas. No negamos que sea necesario en muchos casos la medicación cuando usted va a un profesional. No estamos diciendo eso, lo que estamos diciendo es que las personas no buscan la respuesta en Dios muchas veces y terminan adictos a una droga, que aunque sea un psicofármaco no deja de ser una droga, aunque sea recetada por un profesional, y tienen que el resto de sus días consumir esa droga para poder tener un poco de tranquilidad. Y mucha gente dice: no, me la mandaron pero dejé de tomar porque andaba zombie, no podía pensar ni razonar, andaba, y uno ve que la gente muchas veces anda zombie, que no razona, no piensa, no reacciona ante determinadas cosas. Y esto es porque, están perturbados, atormentados por espíritus, como estuvo atormentado y perturbado el rey Saúl, que finalmente, saben que él se suicidó. Dice que el primer libro de Samuel, capítulo 31, viendo que el pueblo de Israel era derrotado por los filisteos, le pidió a su escudero, a su asistente, que lo matara. Como él se negó, Saúl puso la espada y se tiró sobre ella y él mismo se suicidó. El escudero hizo lo propio y también mataron a sus 3 hijos ese día, así que fue terrible haber desobedecido a Dios. Cómo terminó el rey Saúl y sus 3 hijos asesinados por los filisteos, y en el caso de él se suicidó.
y lamentablemente perdió la bendición y el favor de Dios. Entonces Jesús, reitero, afirmó que Satanás vino a robar, matar y destruir. Él nunca va a ayudar a nadie. Si usted busca un favor en el espiritismo, en el ocultismo, en la brujería, en la hechicería, sepa usted que Satanás no bendice a nadie. Le puede sacar un cáncer, pero le mete un SIDA, por decir algo. De pronto le da mucha riqueza y fortuna, pero luego tiene un accidente y se mata. Como hoy día están ocurriendo tantas tragedias en las rutas, en las calles, suicidios, homicidios, accidentes fatales, etcétera. El espíritu de muerte anda suelto. Y bueno, también al legalizar el aborto se abrió una puerta a Satanás muy grande. Se le otorgó derecho legal para matar a nuestra sociedad desde el momento que se legitimó y se legalizó y se justificó el crimen de miles de niños. Un promedio de 10.000 niños son asesinados en nuestro país legalmente desde el año 2012. Es una tragedia, aun cuando muchos saben, el Fondo Población de Naciones Unidas, que Uruguay está creciendo poco, que más bien somos puros gente mayor, que hay pocos jóvenes, están denunciando que ingresan muy poca gente al mercado laboral, cuando son más los que se jubilan, cuando debería ser 4-1 la relación de pasivos-activos. De pronto no hay ni siquiera 2 activos por cada pasivo. Por esa razón es necesaria la modificación de la seguridad social. Fíjense lo espiritual cómo incide aún en lo material, en lo financiero, a nivel social, político, etcétera. De qué manera Satanás nos está robando, cuántos millones de dólares se gastan como consecuencia del consumo abusivo de drogas, de alcohol, etcétera. Pero la gente no quiere, y nuestro país es el más laicista, no quieren a Dios en ningún lado del Estado. Pudiéramos ayudar a muchísima gente, pero se ha generado una cultura anticristiana, antife, como que estos son pavadas. Pero uno ve los resultados de Satanás actuando, matando, robando en la sociedad, a nivel de pueblo, de nación entera, cómo nos está perjudicando, que la sequía, que esto, que el otro. En definitiva, como pueblo trabajamos y no avanzamos, salvo algunas excepciones que muchas veces lo hacen deshonestamente, pero como sociedad no estamos avanzando, señores. Aunque los políticos siempre le van a decir que está todo bien, todo bárbaro, usted sabe que no es así. El desempleo es abrumador, la pobreza, la indigencia, los asentamientos no paran de crecer, y bueno, estamos como echando en saco roto. Generamos por un lado, pero por el otro se nos va como si no tuviera fondo el lugar donde ponemos la plata. Todo esto es producto de lo mismo. Satanás vino a robar, hurtar y a matar, a destruir, y esto es real. Entonces, en el Nuevo Testamento tenemos un caso donde en Mateo 15:22 vino una mujer cananea y gritándole a Jesús, en el buen sentido de gritarle, clamaba a Jesús, como usted y yo deberíamos hacerlo diariamente ante nuestras necesidades. Clamaba y le decía: Hijo de David, ten misericordia de mí, a mi hija la atormenta un demonio. En otra versión dice: mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Y Jesús no le decía nada, y sus discípulos se acercaron a él y le dijeron: despídela, pues viene gritando detrás de nosotros. Les molestaba que gritaba y gritaba. Y Jesús no decía nada. La mujer se acerca, y esta mujer era realmente humilde, porque Jesús le dijo: yo fui enviado para las ovejas perdidas de Israel, no para los gentiles. Y bueno, usó una palabra que para nosotros pudiera resultar chocante,
pero fue así como Jesús lo hizo. Esta mujer se humilló delante del Señor, le dijo, aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y Jesús se asombró de la fe de esta mujer, que ni siquiera era israelita, y le dijo, entonces, mujer, tienes mucha fe, que se haga contigo tal y como quieres. En otras versiones dice, ve y como creíste te sea hecho, cuando también Jesús se acercó a él, el centurión. Ve y como creíste te sea hecho. La fe es lo que mueve la mano de Dios a favor de nuestra vida. Desde ese mismo instante su hija quedó sana. Hay gente que está enojada con Dios porque le han rogado a Dios ciertas cosas y no recibieron respuesta. Usted sepa que más allá de pedir a Dios, tenemos que entrar en una oración violenta en contra de Satanás, que es una oración de guerra, para hacer que Él suelte lo que es nuestro, lo que Dios nos ha prometido como hijos de Dios, y ahora me refiero a los que son creyentes, a los que son cristianos. Usted y yo estamos librando una batalla espiritual, como bien lo describe el apóstol Pablo en Efesios, que dice, hermanos míos, manténganse firmes en el Señor y en el poder de su fuerza, revístanse de toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las acechanzas del diablo. La batalla que libramos no es contra gente de carne y hueso, aunque sí se manifiesta en muchos casos a través de personas físicas. La batalla no está en la persona o no viene de esa persona, sino que viene de Satanás usando a aquellas personas que se prestan para eso. En una ocasión el mismo apóstol Pedro estaba tratando de convencer a Jesús que no se hiciera ningún daño, que no fuera a la cruz, y Jesús no le dijo, Pedro, no es así, no discutió con él a nivel de la superficie, sino que dijo, quítate de delante de mí, Satanás, porque me eres tropiezo, no pones la mirada en los ojos en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús tenía discernimiento espiritual y vio y percibió que quien hablaba a través de Pedro era un espíritu, y no era que Pedro estuviera endemoniado, sino que estaba bajo la influencia, su mente, de espíritus. Y vemos después cómo lo negó, aunque él dijo que no lo iba a negar, lo negó 3 veces. Estaba junto con los alguaciles cuando Jesús fue arrestado, y hasta Pentecostés Pedro fue un trapo en las manos del diablo, que hizo con él lo que él quiso. Ahora, en Pentecostés su vida cambió definitivamente. En Pentecostés él se transformó en un apóstol totalmente lleno del poder del Espíritu Santo, y fue uno de los más destacados de la iglesia primitiva, comenzando con sus predicaciones, ganando para Cristo 3.000 y 5.000 personas en su primer y segundo discurso respectivamente. Así que es un tema bien importante, reitero, nos involucra a todos. Usted y yo estamos librando una batalla espiritual diariamente hasta que nos muramos o hasta que Cristo venga. No nos queda otra que luchar. En el mensaje de Jesús a las 7 iglesias de Asia Menor, en Apocalipsis, en los primeros 2 capítulos, segundo y tercer capítulo de Apocalipsis, termina diciendo el mensaje al que venciere, y a continuación da las promesas a cada uno que venciere. Por eso está hablando de que hay que luchar para vencer. Si usted simplemente desconoce que está en una batalla espiritual, si usted ignora este asunto, si usted no sabe cómo defenderse y cómo atacar esas fuerzas del mal por su familia, por su vida personal, usted simplemente va a ser víctima el resto de sus días y va a estar esclavizado a cosas que usted no desearía, y de pronto dice, yo quiero dejar esto, quiero dejar lo otro, pero no puedo. Bueno, eso es una forma de esclavitud espiritual. Por eso Jesús le dice, conocerás la verdad y la verdad te libertará. Eso es así, señores, más allá que usted
lo sepa o no, lo creo o no, esto es una verdad y es mi deber compartírsela para que usted ahora no tenga excusa de que nadie se lo dijo. Que Dios les bendiga y será hasta nuestro próximo episodio el lunes, si Dios quiere. Buen fin de semana.